Bien, vamos a empezar con el 10. Les recuerdo, clase de paso quiere decir que hay ejercicios, pero si ustedes tienen preguntas de otros ejercicios, pueden aprovechar. Bien, vamos a hacer el 10, 11, después 4 y 7. El 10 nos presenta una integral, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que tenemos una estructura de seno por coseno. O sea, coseno, seno. ¿Y qué es esto de acá? No es otra cosa que seno a la octava. Entonces, si yo agarro seno a la octava, ¿no? Si yo agarro seno puntualmente, ¿su derivada cuál es? Coseno. Si yo derivo el coseno, su derivada es seno, pero no me simplifica los 8 senos que hay acá, sino que me simplifica 1. Entonces, me conviene tomar el seno, cuya derivada es coseno, y simplifica automáticamente. Coseno de x está acá escrito, coseno de x. Entonces ya lo sustituyo. El 8 es una constante. El 8 lo extraigo. Y el seno octava me quedaría u a la octava. O sea, no tomo el 8, tomo el seno nada más. El 8 es una potencia y me queda elevando a la u, no hay ningún problema. Acá un error sería tomar el coseno, porque si tomas el coseno te simplifica uno de los senos, no los 8. Entonces tendrías seno a la séptima y no se te simplifica. Pero si tomas el seno en vez del coseno, sí te simplifica. Y esto te queda 8 por u a la 9 sobre 9. Se integra como x a la n. Entonces quedaría 8 novenos por seno a la 9 de x más c. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? El 11. Vamos al 11. El 11 es por partes. Acá se podría efectuar, podrías hacerlo de varias maneras. Distribuir la E, extraer el 10, o sea, hay varias formas. Vamos a hacerlo de la forma más básica posible, que esto haciendo una partes directo. Vemos que tenemos un polinomio por E y ninguno simplifica al otro con sustitución. Entonces, aplicamos partes. Tomando u y db. U va a ser el polinomio. Su diferencial es 10. O sea, la derivada del 10x es 10. Y db va a ser e. B, si quieren hacer la integración aparte, la integral de b es 1/10 por e a la 10x. Hacen la integración aparte por sustitución. No es algo complicado. Se toma el 10x para sustituir. Entonces te queda eso. Entonces, armamos la fórmula. U
por b menos la integral de b por du. El 10 se anula con el 10 y te queda para integrar la e, cuya integral ya la tenés calculada. Y listo, ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? Bien, el 4 y el 7, ¿no? Ah, lindo ejercicio el 4. A ver, te pide la ecuación de la recta tangente el 4. Te pide que derives. Bueno, si te pide la ecuación, podemos buscar primero el punto de intersección de las funciones. O sea, cuánto vale f de menos 2. Si reemplazamos nos quedaría el logaritmo natural de 1, o sea, 4 menos 3 es 1, y seno de 0 sobre 6 más 10. Logaritmo de 1 y seno de 0 ambos dan 0. Esto da 0. Más 10 es 10. Quedándonos el resultado menos 2, 10. Ahora pasamos a buscar la derivada de f. Primeramente tenemos que darnos cuenta qué operación tenemos. Tenemos una suma entre dos elementos, así que la derivada de la suma me dice que yo derive ambos. Tenemos un elemento primero que es una división, entonces hay que ejecutar la regla del cociente, la regla de la división. Y dentro de la regla de la división tenemos el numerador, que es una multiplicación, y el denominador, que es una suma. Entonces, cuando a mí se me pide el primero derivado para la división, tengo que ejecutar la derivada del producto. Tendría al primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esta sería la derivada del primero. Que la derivada del primero es la derivada del producto. Entonces ahora, siguiendo con la regla de la división, ¿no? Por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar
por el segundo derivado. Y todo esto dividido el segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, después iría el más 0 de la derivada del 10, ¿no? Pero a nadie le importa. Entonces, sería todo esto más 0, que es la derivada de la constante. Bueno, ahora calculamos acá, finalmente, f' en menos 2 para hallar la pendiente de la recta. Entonces evaluamos a toda esta cosa en menos 2. Nos quedaría acá menos 4 sobre 1. O sea, agrupamos estos términos y ya nos queda el resultado. Por seno de 0 más logaritmo de 1 por menos coseno de 0 por 6 menos logaritmo de 1 por seno de 0 por menos 4. Y todo sobre 36. Si vemos, seno de 0, esto vale 0. Y 0 por toda la cantidad vale 0. Logaritmo de 1 vale 0. Entonces, también 0 por todo vale 0. O sea, todo este paréntesis vale 0. Y 0 por 6, todo desde el inicio hasta acá valdría 0. ¿Por qué? Porque tenés un paréntesis que vale 0. Y acá tenés logaritmo y seno de 0. O sea, logaritmo de 1 y seno de 0. Esto también vale 0. Todo. Y 0 menos 0, 0. Ahora vamos a calcular la recta tangente, sabiendo que la pendiente es 0 y es igual a 0 por x más b. Y el punto es menos 2, 10. 10 es igual a menos 2 a 0 por menos 2 más b. Que obviamente se cancela y nos queda que 10 es igual a b. Entonces sería 0 por x más 10. Y termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Normalmente cuando el término es así de complejo es muy raro que te dé otra cosa que no sea 0. Porque vos pensás que cualquier cosa que le pongas va a ser monstruosamente grande. Entonces, lo más normal es que dé 0. Igual no se confíen tampoco. Capaz no da 0. Pero, la tendencia es esa. Bien, vamos con el 7 entonces.
el 7 de estudio de funciones, ¿no? Bien. Bueno. Bien. Calculamos el dominio primero. Es una función. Hay que buscar si tiene asíntotas o no para hacer el análisis completo. Entonces buscamos su dominio. Es una división, así que 3x menos 12 tiene que ser distinto de 0. X tiene que ser distinto de 4 entonces. Su dominio es reales menos el 4. Y aplicamos el límite a 4 para ver qué le pasa a la función. Y te quedaría e tendiendo a 0 sobre esto que tiende a 0. Y si tengo una e tendiendo a 0 es un número. Entonces, un número dividido 0 me va a terminar tendiendo a infinito. Constante sobre 0. Sabiendo entonces también que hay asíntota vertical en x igual 4. Recordemos que lo que son asíntotas y huecos también va marcado en estudio de función, porque no puede pertenecer el 4 a la función. Calculamos entonces la derivada de esto, la derivada del cociente, la derivada de la división. El primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo sobre el segundo al cuadrado. Igualamos a 0 para encontrar puntos críticos. Pasamos esto multiplicando, que se cancela. Sacamos la e de factor común. Y acá nos queda todo lo que no tiene e. Igual a 0. La e, nos acordamos, siempre es distinta de 0. Entonces, lo único que puede valer 0 es lo que está acá adentro. Nos quedaría 3x menos 15 igual 0, o sea que x tiene que ser 5. Y este es el punto crítico. Tenemos un valor en 4 que se marca distinto porque es una asíntota y un valor en 5 que es un punto crítico. Nos fijamos qué le pasa a la función acá. Función derivada en 0, función derivada en 4.5 y función derivada en 6. En 0 nos queda menos 15, negativo. En 4.5 nos quedaría 3 por 4.5. Esto es 3 por 5, así que 4.5 es menos que 15, por lo tanto, si lo resto me va a quedar negativo. Y si hago por 6, 3 por 6 son 18, te queda positivo. Entonces,
tenés intervalo crecimiento de 5 a más infinito, intervalo de crecimiento de menos infinito a 4, unión de 4 a 5, y máximo no presenta, pero sí presenta mínimo en x igual 5. O sea, si se fijan, la estructura del 5, ¿qué es? Que la función baja y sube, generando un valor mínimo. Y ahí terminaría el ejercicio. El 14, sí. ¿El 5 sería punto crítico? Sí. Por eso acá te das a la derivada igualada a 0. El 5 es punto crítico. El que no es punto crítico es el 4. O sea, vos cuando calculas la derivada igualada a 0, vos estás buscando los valores críticos. Y todo punto crítico debería ser máximo o mínimo, a no ser que justo el punto crítico no pertenezca al dominio. Esa sería la única excepción. Si el punto crítico no pertenece al dominio, no puede ser ni máximo ni mínimo. Pero si el punto crítico pertenece al dominio, no hay ningún problema, puede ser máximo, puede ser mínimo. Cualquiera de los dos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de este o pasamos al 14? ¿La E pasó dividiendo? No. ¿Cómo pasó dividiendo? Acá lo que hicimos fue sacar factor común. O sea, la tengo en los dos términos, la extraigo como un factor único. Y después no, o sea, después no puede valer 0 la E. O sea, vos sabés que elevar a un número a cualquier exponente nunca te va a dar 0. Entonces directamente ni la analizás, porque sabés que esto es imposible. Pasás a analizar esto y a esto lo dejas de lado. La E tiene dos propiedades muy importantes. Siempre es distinta de 0 y siempre es positiva. No importa qué valor la eleves. Siempre una base positiva elevada a un exponente te va a dar positivo. Entonces, como es siempre positiva y es siempre distinta de 0, la dejas de lado y analizas qué le pasa a esto, que es lo que puede ser tanto negativo como positivo y que puede valer 0. Pero lo que hiciste fue extraerla como factor común.
En realidad tenés que sacar el dominio en todas las funciones. Lo que sí, cuando es un polinomio o un exponencial, no te vale sacarlo. Si total es un polinomio, es reales. Pero cuando vos tengas una división, cuando tengas un logaritmo, cuando tengas una raíz cuadrada, sí, tenés que tener cuidado. Ahora, si la función por lo general tiene dominios reales, no hace falta que saques el dominio. Si le sacas el denominador, no hace falta que lo saques, pero lo puedes sacar, es reales. Ahora, con el denominador tenés que tener cuidado, porque es una división. Y además pueden presentar asíntotas verticales, que eso te interesa porque después lo tenés que marcar en la tabla. También si hubiera algún hueco en la función, si hay un valor que no puede valer la función, tenés que marcarlo. Pero si hubiera un logaritmo natural también tenés que sacar el dominio, o si hubiera una raíz cuadrada o una raíz par, tenés que sacar el dominio también. Porque no todos los valores valen. Bien. Tenemos que hallar el área entre estas dos funciones, ¿no? Esto es una función homográfica. Tenés una división por x. O sea, tenés dos valores, dos polinomios de grado 1 divididos por x. O sea, se pueden completar ambos con sus valores. Es una función de tipo homográfica o una racional, por así decirlo. Tenés dos posibilidades cuando tratas con homográficas. Que sea esto o que sea esto. Y eso depende del signo. Si el signo de la homográfica es positivo, tenés esta estructura. Si el signo de la homográfica es negativo, tenés esta estructura. En este caso, el signo es positivo. O sea, tenés positivo sobre positivo. Te va a quedar esta forma de homográfica. Esto es una recta. Recta puede ser positiva, negativa o constante. En este caso es negativa, su pendiente es negativa. Entonces, tenemos esas dos estructuras y se tienen que encontrar y cerrar un área. Entonces tenés dos posibilidades básicamente. Que vos tengas una estructura de esta manera y corte así, quedándote un área. O que vos tengas esta estructura y corta así, generándote otro área. Tenés que ver cuál es la estructura posible, porque sabes que la función baja. Si pasa por acá no hay área. Entonces tiene que cruzar sí o sí de un lado o del otro. Si fuera creciente la cosa cambia, pero bueno, en este caso puede ser una de estas dos cosas. Entonces, 18 sobre x igual a menos x más 9, ¿no? Pasas el x multiplicando. Pasas el 18 restando. Y acá aplicas la fórmula resolvente para sacar cuáles son los valores. Menos x cuadrado más 9x menos 18 igual 0. 3 y 6, ¿no?
El x pasa multiplicando todo. Te queda 18 igual a menos x más 9 por x. Y la x se distribuye. Bien. Como son 3 y 6, entonces sabemos que este sería el gráfico de 3 a 6. Igual lo pueden comprobar con un valor. Si evalúan ambas en 4, van a ver que la función lineal es mayor. Porque podría ser que esto estuviera en 3 y en 6. Pero bueno, la homográfica está fija en el origen. Hay un montón de cosas para justificar. Pero la idea sería que ustedes agarren y se fijen cuál de las dos, o sea, entre 3 y 6, qué le pasa a f en 4, por ejemplo, y a g en 4. Esto te quedaría 5, o sea, menos 4 más 9 son 5. Y f sería menos de 4, porque menos de 5... O sea, está entre 4 y 5, porque 4 por 4 es 16 y 4 por 5 son 20. Sería algo así como 4.20, ¿no? 18 dividido 4. Perdón, 4.5. Vemos que más grande es g, como habíamos dicho. Entonces nos queda la integral desde 3 hasta 6, donde g es el techo y f es el piso. La integral de esto es la integral de la resta, o sea, separamos todo por resta. Nos quedaría menos x al cuadrado sobre 2 más 9x menos 18 por logaritmo natural del módulo de x entre 3 y 6. Recordemos que esto de acá se separa en 18 por 1 sobre x. Y la integral de esto son 18 que se mantiene y el 1 sobre x que es el logaritmo. Bien. Entonces ahí quedaría ya para resolver. Les digo cuánto da el resultado final. Así ustedes pueden aplicar Barrow tranquilos. El resultado final da 1,023. En este caso el logaritmo tampoco sirve aplicar el módulo porque realmente el módulo de 6 es 6 y el módulo de 3 es 3, así que no hay ningún problema con eso. No. Bueno, sí. Hay casos especiales donde sí, podría pasar, pero serían casos muy particulares.
Porque normalmente cuando se cruzan las funciones, entonces se cambia el rol. Lo más normal es eso. Pero hay casos donde sí, podría pasar que sea muchas veces techo, muchas veces piso. No habría ningún impedimento para eso. Por ejemplo, si vos tenés la función seno más 1, ¿no? Seno de x más 1. Siempre una trigonométrica tiene que estar metida en esto. Y igual 0. Entonces, si vos te fijas, seno de x más 1 y 0, ¿qué es lo que hacen? Tenés esto, ¿no? Y tendrías área acá, después área acá, después área acá, y así, y siempre sería la función seno el techo. Es una buena pregunta. Capaz lo añadimos al parcial, ¿no? Para que tengan una idea. Lo mismo si querés que sea solo piso. La bajás 1 y ya está. No, hasta ahora no. Igual tampoco sería nada extraño. A ver, haces la integral siempre poniendo el mismo techo y el mismo piso. O sea, no tendría mucha dificultad. Podrías... Sí, realmente. Parece lindo. Bueno, el 15. ¿Este se entendió? O sea, recuerden, les puede quedar muy cerca de mi resultado. Si ustedes usan la calculadora con todos los decimales, o sea, haciendo la cuenta poniendo, en vez de redondeando el logaritmo, poniendo logaritmo de tanto más tal cosa, ahí les tiene que dar 1,023. Pero si ustedes redondean, les puede quedar muy cerca de ese valor. El 15, ¿qué dice? El área de F G y 0 a 20. Bueno, trabajamos con una función raíz cuadrada y con una función constante. La función raíz cuadrada habíamos visto en la clase de integrales definidas que se maneja como un logaritmo natural. O sea, son más o menos son lo mismo. Tienen sus ciertas diferencias graves, pero bueno, más o menos funcionan igual. Si vos tenés 4 posibilidades cuando tenés una función raíz cuadrada. Si la raíz cuadrada es positiva y lo de adentro, o sea, si es positiva y adentro tenés valor positivo, la función va a ir hacia adelante. Si vos tenés la raíz cuadrada negativa y adentro tenés valor positivo, la función va a ir por abajo. Si vos tenés valor positivo y la raíz cuadrada adentro tiene un valor negativo, va para el otro lado. Y si tenés valor negativo de la raíz de un negativo, va a ir para abajo. En nuestro caso tenemos 5x y un valor positivo. 5x, o sea 5 por x, te queda positivo. O sea, todos los valores de ahí van a ser positivos.
O sea, la estructura esa es positiva, por así decirlo. Entonces tendríamos este caso. Si tuviéramos menos 5x, ahí cambia la cosa. Pero en nuestro caso tenemos una estructura positiva. El 5 es una constante. Tenés al eje y en 5 una línea que corta. Nada muy novedoso. Si juntas los dos gráficos, te quedaría esto. Y este punto de acá como intersección, que queremos saber si nos interesa o no, si está dentro del intervalo. Entonces, raíz de 5x tiene que ser igual a 5. 5x tiene que ser igual a 25. X tiene que ser igual a 5. Entonces, sí, 5 está dentro del intervalo y tenemos desde 0 hasta 20. Dos áreas. Armamos la integral. Nos quedaría desde 0 hasta 5 de el 5, que es el techo, menos la raíz de 5x, que es el piso, más de 5 hasta 20 de la raíz de 5x por menos 5. Algo que les puede ser más fácil para ver el gráfico es, si ustedes se fijan qué estructura tienen, si es positiva, o sea, si ustedes ven que tienen raíz positiva, o sea, más raíz de algo, va a ser así, y menos raíz de algo va a ser así, hacia abajo. Y después calculan el dominio de la raíz. O sea, dicen que 5x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces x tiene que ser mayor o igual a 0. El dominio ya está calculado. Si vos tenés raíz positiva y tiene que ser mayor o igual a 0, tiene que ir hacia la derecha. No queda otra que sea esto. Si te queda que x tiene que ser menor que un número, entonces tiene esta forma. Va para el otro lado. A eso me refiero con positivo y negativo. La integral de esto, ¿cuánto es? 5x. Y la integral de esto se hace por sustitución, ¿eh? Si ustedes no saben cómo integrarlo, vienen aparte, calculan la raíz de 5x por sustitución y les va a salir. Hacemos más rápido calculándolo directo. 5x por el 5, esto les queda 5x a la 3 medios, que es la integral, y dividido 3 medios, o sea, por 2 tercios. Entre 0 y 5, más, y ahora lo contrario, ¿no? Esto mismo, que quedaría 2,15 por 5x a la 3 medios, menos 5x entre 5 y 20. O sea, quedaría lo mismo, pero al revés. Y el área total de todo esto vale 50. O sea, si aplicas Barrow y todo, vale 50 el área. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más?
el 3 y 6. El 3 te pide una ecuación, ¿no? Hallar la ecuación. Entonces lo primero que podemos hacer es buscar el punto, ¿no? F de 2 nos quedaría el a 0 por la raíz de 8 menos 8 más 1. Esto quedaría 1. O sea que el punto es 2, 1. ¿No? 4 por 2, 8, menos 4, 0, 1, sí. Bien. Y ahora la derivada. Sería la derivada del producto. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Sí. Y ahora calculamos f' en 2. Nos quedaría e a la 0 por 6 por la raíz de 1 más e a la 0. Esto quedaría 8 menos 4, 4 sobre 2 por la raíz de 1. Esto queda 2. Y esto quedaría 6 más 2, 8. Valdría. O sea que y es igual a 8x más b. Usamos el punto. 1 es igual a 8 por 2 más b. O sea que 1 es igual a 16 más b. Menos 15 es igual a b. Entonces y es igual a 8x menos 15. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí.
Ahora pasamos al 6. 6. ¿Qué dice el 6? Hay que estudiar la función, ¿no? Dominios reales. O sea, no hay que hacer nada. Dominios reales. No hay ninguna raíz, división o un logaritmo. Entonces, dominios directamente reales. Calculamos la derivada. La derivada del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y después iría más 0 por la derivada del 10. Pero bueno, acá no cuenta nada eso. A todo esto lo igualamos a 0. Y a la e la sacamos de factor común. Otra vez, la e no cuenta nada en este ejercicio. Como la e siempre es distinta de 0 y siempre positiva, analizamos solamente el paréntesis. Del paréntesis podemos distribuir el 10, por ejemplo, que nos quede menos 2 más menos 20x más 40. O sea que 0 es igual a menos 2x más 38. 20, queda 2. Y pasamos, nos quedaría 38 veinteavos, que sea igual a x. Y esto se puede simplificar a 19 décimos, ¿no? Que sea igual a x. Nos quedaría ese punto crítico, 19 décimos, solo. Y nos fijamos qué le pasa a esta función en 0 y en 2. Porque esto es casi 2, así que en 2 me puedo fijar. En 0 nos queda 38. O sea, si eliminas el 20 te queda 38. O sea, queda positiva. Y si basas en 2 te queda negativa, porque te queda menos 40 más 38. Te queda negativo. Ya tenés todo el resultado. Crece de menos infinito a 19 décimos. Decrece de 19 décimos a más infinito. Presenta máximo en x igual 19 décimos. Y mínimo no presenta. Aclaración. Esto se los puede haber presentado de esta manera. O les puedo decir 19 décimos y un valor i. 19 décimos es el punto máximo para x. Y si yo quiero saber cuál es este i, lo único que tengo que hacer es f de 19 décimos. Esto pienso que es obvio, pero por las dudas lo aclaro. Si yo reemplazo el 19 décimos acá, me va a dar el valor de i de ese valor de x. Y esto se lo puedo dar en forma de punto. Entonces yo si les digo que el máximo está en 19 décimos, no sé, 5, el 5s sale de reemplazar el 19 décimos en la función original. Que esto pienso que todos lo sabían, pero por las dudas lo aclaro. No vaya a ser que
de pronto les parezca algo novedoso. Bueno, ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta más? Ahora vamos a hacer el 2. Después hacemos el 9. El 2 pide la pendiente nada más. Derivamos. Nos quedaría menos seno de x más coseno de 2x menos pi por 2. Que es la derivada de lo que está en paréntesis, ¿no? Y ahora reemplazamos por pi. Nos quedaría menos seno de pi más coseno de 2pi menos pi es pi por 2. Seno de pi sería 0 y coseno de pi sería menos 1. Entonces esto queda menos 2. Y ahí termina el ejercicio. Si ustedes están trabajando con la calculadora, acuérdense que pi vale 180 si están en DEG. Si están en RAD usan pi y si están en DEG usan 180 y ya está. Acuérdense que es un numerito nada más. No es nada extraño, es un número más. No usen 3,14, por favor. Están en trigonométricas. O sea, cuando ven seno y coseno ya tienen que saber que no están en cualquier cosa, están en trigonométricas. No, ¿por qué? Son seno y coseno, son amables las funciones. O sea, acordémonos que acá en la segunda parte de la materia, seno y coseno dan 1 o 0. Más que eso no van a dar. Capaz te puede dar un medio, pero no te va a dar más que ese tipo de resultado. Pasamos al 9. ¿Se entendió este?
Bien. ¿Qué dice el 9? A ver. Va. Lo primero que hay que hacer en este es separar los términos. Recordemos, siempre que hay una suma, separemos. Es preferible trabajar con dos cosas por separado. Salvo el caso donde vea que si lo separo pierdo una sustitución posible. Pero en este caso la E y el seno no tienen nada que ver el uno con el otro. Así que puedo separarlo tranquilamente. Para ambas voy a tener que tomar las lineales como sustitución. O sea, el 6 yo sé que lo puedo sacar. Y ahora tengo que integrar. ¿Y cómo integro? Como E a la U. Entonces, como U elijo al 7x más 2. Su diferencial es 7 diferencial x, o sea, de U sobre 7 es de x. Te quedaría 6 por la integral de E a la U por du sobre 7. O sea, 6 séptimos por la integral de E a la U, que es E a la U. 6 séptimos por la integral de 7x más 2. Esta otra va a ser lo mismo. Como veo que tengo 5x más 2, sé que acá voy a tener un quinto por la derivada del 5x más 2. Y seno se integra a menos coseno. Y esto te va a quedar. Pero bueno, lo hacemos por aparte. U es 5x más 2. Du es 5 de x. Du sobre 5 es de x. Te queda la integral del seno de u. Du sobre 5. O sea, un quinto por la integral del seno, que es menos coseno de u. Si quieres ordenarlo un poquito, este menos lo afectas con este más, quedándote menos. Porque total, el menos afecta al un quinto y el un quinto afecta al signo más de adelante. O lo que es lo mismo, puedes sacar el signo más sin ningún problema. Bien, ese sería el resultado. ¿Se entendió? Bueno, ¿algún otro?
Bueno, si no hay más preguntas, vamos dejando por acá la clase. ¿Les parece?